Feliz sábado. Qué hermoso que es estar en la casa de nuestro Padre. Saludos a aquellos que no me oyeron esta mañana de la pequeña iglesia en Villa Mitre, Berazategui, a los hermanos que se encuentran acá en Palermo. Dios los bendiga de parte de esa pequeña iglesia y el mío propio. Hermanos, decía hoy a la mañana que agradezco a Dios poder estar con ustedes hoy. Casi no hubiera estado si no hubiera sido porque Dios quería que estuviera acá. Hace 1 año y medio que Dios me devolvió la vida. Y eso no tiene precio porque yo sé que lo que hay que hacer es predicar, otra cosa no. Si me deja acá es porque tiene un motivo y una razón Él, más que yo. Y hermanos, ¿de qué podemos hablar teniendo un Dios tan grande y tan maravilloso? Bueno, quiero compartir con ustedes un tema que normalmente los hijos de Dios solemos distraernos, consciente o inconscientemente en esta vida. El tema que quiero compartir con ustedes justamente es la adoración que le tributamos a Dios. Porque la adoración es la expresión profunda del hombre hacia Dios. El hombre necesita adorar y es una expresión que sale del fondo del corazón hacia nuestro Creador. Es entrar en el lugar santísimo, postrarnos delante del Todopoderoso y por esa razón necesitamos tener intimidad con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios en las primeras horas de la mañana, si no estudio la Biblia en las horas de la mañana cuando recién empiezo a despertarme, si no comparto a Dios el resto del día y en la noche también me acerco a Dios, hablo con Él y leo su palabra, mi intimidad se va cortando. Es fundamental entonces tener intimidad con Dios. Y la acción de adorar es una señal interna, decíamos, de la naturaleza religiosa del hombre. Necesita justamente adorar a alguien. Y qué bueno que es adorar a Dios. Todos sentimos necesidad de adorar a alguien o alguna cosa. Y el culto que rendimos habla a que Dios adoramos. ¿Será el Dios verdadero? ¿Serán dioses falsos? Puede ser hasta el mismo Satanás, si no prestamos atención en lo que Dios requiere de nuestras vidas. Al hombre le corresponde entonces tomar la decisión a quién va a adorar. Un ingeniero tenía un amigo muy curioso y quería saber por qué razón el cauce de ese río casi prácticamente tenía casi nada de agua. Y él le explica, en este río había bastante agua, bastante, pero ¿qué pasa? Hubo que hacer un desvío del cauce para mandarlo a otro lugar. Hermanos, a veces el cauce de nuestra fe puede ser que lo orientemos hacia Dios o lo desviamos. Eso depende de nosotros. Así como se desvían las aguas, las corrientes de un río, también nuestra fe se puede desviar e ir donde mi Señor no está. Entonces existen pueblos en esta tierra, seres humanos que adoran al sol, a los planetas, a los animales, seres inanimados, justamente desviaron su cauce. Y yendo a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículos 1 en adelante, dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, en otro tiempo atrás, nuestros predicadores daban discursos con una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo de Cristo, recalcando bien la ley, los preceptos y las amenazas. Repetían las dos grandes máximas de que la ley es un trasunto de las perfecciones divinas y que un hombre que no tiene amor a la ley tampoco tiene amor al Evangelio. El peligro que arrastra a otro peligro, es el de desestimar la gravedad del pecado, de no prestar tanta atención, porque hoy, siglo XXI, se vive como se vive, y la Iglesia a veces incorpora cultura del mundo que no debemos incorporar. Y esto es lo que Dios llama la atención en nuestras vidas. El primer y segundo mandamiento que leímos hablan sobre el objeto de nuestra adoración y a quién debemos de adorar. Es claro el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es claro, otro Dios no. Uno podría decir yo adoro a Dios porque estoy el sábado. Pero hermanos, veamos un poco nuestra vida que estamos llevando, porque sigue diciendo, Dios no exige solo el primer lugar. Dios quiere ser el único en nuestra vida y por eso Dios muestra su intolerancia cuando desviamos nosotros la adoración a otras cosas del mundo. Cosas comunes, pero que nos restan tiempo para estar con Dios. Nos resta tiempo para conocer al Creador y así aferrarnos a esa gran verdad que pronto vendrá a buscar a su pueblo y compartiremos una eternidad diferente. Nada que ver con lo que esta tierra nos promete. Sigue diciendo, entre los muchos ídolos que han conseguido apartar de Dios el corazón humano, podemos hablar de negocios, podemos hablar de riquezas, de las relaciones, del hogar, la familia, los bienes materiales, los talentos, la fama, el poder y el placer. Y la lista podría seguir y seguir. Es interminable. Todo lo que me aparta de Dios le está robando el tiempo de adoración que Dios merece de mi parte y de nuestra parte. Y sigue diciendo, hermanos, que cada generación y cada cultura siempre ha edificado sus propios ídolos. Esta generación no es diferente. Y en esta generación hay 5 dioses notorios de esta época. Por ejemplo, el dios del placer. Cuánto que malgastan tiempo para complacer en cosas que tanto le agradan y dejar Dios para cuando tengo tiempo. Dios, no tengo tiempo en este momento. El dios del dinero, afanándonos para tener algo más que se han reducido algunos, de acuerdo a cómo se vive últimamente, el salario real cayó, entonces hay que trabajar más, desesperarse por el dinero, y Dios sigue esperando. El Dios de la fama, cuánto quieren ser reconocidos, y por ello se esmeran y dedican todo su tiempo a que el resto lo reconozca, lo aplauda. Y podríamos seguir citando como por ejemplo el Dios del poder. ¿Cuánto les gusta que el resto lo reconozca y tenga poder cuando habla? Pero se olvida que el poder es de Dios. El Dios del conocimiento. Ese es otro problema en este siglo XXI muy complicado, porque ¿qué enseña hoy la cultura moderna?
Dios no es una verdad absoluta, es relativo. Por lo tanto, ampliemos el conocimiento, pero desde el punto de vista de la evolución. Por lo tanto, estudiamos tantas cosas, pero de la verdadera ciencia de Cristo se estudia poco. Y ese es el conocimiento que debo adquirir más. El versículo 7 del capítulo 20 dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este tercer mandamiento me está hablando cómo debo adorar a Dios, cómo debo honrar al Creador, no como a mí me parece, sino como Dios quiere que lo haga. Y el nombre de Dios no debe ser tomado en vano. Y decíamos, hay pocas cosas absolutas en nuestras vidas. Sin embargo, creo que el temor reverente a Dios, mezclado con el amor, la fascinación, el asombro atónito y la devoción son el estado más gozoso y la emoción más purificada que puede conocer el alma humana. Qué hermoso que es adorar a Dios con pleno conocimiento, con plena entrega, desde la mañana hasta la noche, teniendo el tiempo obviamente para aquello que me es necesario, pero Dios en primer lugar. Quiero, sin perder Éxodo 20, quiero ir a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Leo del 1 al 6 lo siguiente. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Las otras 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y de la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar de las tenazas. Hermanos, ¿qué vio Isaías allí? Cómo los serafines adoraban a Dios. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. 4 alas para adorar y 2 alas para el servicio. ¿Y qué hizo Isaías? Al ver esto se estremeció, cayó postrado ante Dios y adoraba. Y si, hermanos, volvemos ahora al libro de Éxodo 20. Y allí cuando leemos el versículo que sigue, el 8 en adelante, que es conocido, lo podemos hasta recitar de memoria, pero qué interesante lo que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, este mandamiento es claro. El sábado, 7º día de la semana, es un día de descanso dado a Dios.
día separado por Dios para adorarlo en persona y a su persona, día en que debemos interrumpir actividades seculares, dejar nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos y volcar nuestras emociones y nuestros sentimientos a Dios. No quiere decir que el resto de la semana no lo haga, pero el sábado Dios me espera. Yo me imagino, pienso a veces, ¿cómo habrá sido ese momento entre Dios y Adán cuando le dice, hoy es sábado, vení que te invito a estar conmigo? Los sábados yo te espero que estés conmigo para que intimemos entre nosotros. Dios hoy me está diciendo, te estoy esperando cada sábado para que estés en mi casa, para que vengas a aprender de mí, para que te entregue de corazón, para que prepares tu vida para estar en el cielo. Es el día apartado por Dios, santificado por Él y bendecido. No es cualquier día. Y si miramos en Éxodo 25:8, entendemos mejor por qué razón Dios quería que su pueblo estuviera con Él. Tanto el amor que Dios tiene por su pueblo, que en Éxodo 25:8 nos dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¡Cuánto amor de Dios! No podía estar cara a cara con su pueblo porque por el pecado morirían, pero quería un lugar allí, junto a su pueblo. Hoy tenemos un templo hecho de material en el cual asistimos cada sábado. Y Dios está acá. Dios quiere que cada sábado venga a adorarlo, que venga a reverenciarlo y después dé testimonio ante el resto del mundo del amor de Dios. El primer mueble que aparece es el arca, donde se contienen los mandamientos. Y dice en Éxodo 25:22, y desde allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Desde allí, desde el propiciatorio donde está el arca, desde allí voy a hablar con el pueblo. Desde allí voy a hablar con mis hijos. Quiero estar con ellos. ¿Y qué había allí en esa arca? Los 10 mandamientos, en los cuales los 4 primeros, que son los que vimos, es para respetar, honrar, alabar, adorar a Dios como Él merece. Y hermanos, y desde allí me declararé y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. El arca y el propiciatorio marcaron el lugar exacto en el trono celestial. Aquí en el santuario terrestre marcaba el lugar de adoración, el lugar donde Dios y el hombre podían reunirse y disfrutar de esta comunión mutua. Dios quiere disfrutar de esta comunión. Él es feliz con su pueblo, pero quiere que su pueblo sea feliz con Él. Y para ello tenemos que tener intimidad con Dios, adorarlo, reverenciarlo. Después también vemos la mesa de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar de bronce. Y comenzamos como pecadores delante del altar de bronce para el holocausto. Así entendemos el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que murió para salvarte y para salvarme. Ahí experimentamos la justificación. Nos lavamos en la fuente de la santificación. Finalmente llegamos al propiciatorio, donde nos ocupamos del más alto servicio, la adoración a Dios. Dios es un Dios de orden también. Y este Dios de orden quiere que también yo entienda cómo Él orientó a Moisés para distribuir las 12 tribus de Israel, de tal manera
que formaran un cuadro perfecto. Y el cuadro perfecto que formaban, porque en el centro estaba el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba con su pueblo y era adorado por el pueblo. Hoy la iglesia está adorando a su Dios. Hoy la iglesia está en comunión con Dios, pero todos los sábados. Y en la semana me preparo el corazón para venir a recibir el consejo y la bendición de Dios, gozoso de estar con Él. Y cuando se mudaba el campamento, 6 tribus iban adelante. Leví, con el arca en el centro, era seguido por 6 tribus más. Cuando acampaban los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, quedaban más próximos al tabernáculo, pues tenían la función de dirigir la adoración a Dios. Y los levitas venían enseguida, cuyas tareas tenían en relación con el servicio del tabernáculo. Y por último, estaban las otras tribus, que constituían los guerreros de Israel, los que cuidaban el arca. Hermanos, pero también tengo que entender la adoración, que es el tema central de la Biblia. Son 150 salmos. El mayor libro de la Biblia es el libro del loor de los israelitas o el himnario de Israel, conjunto de poemas para ser leído, para ser cantado en la casa de Dios, en el templo, en el hogar. Los judíos llamaban a este conjunto de poesías el libro de loor o simplemente el loor. Ahora, cuando decían salmodiar, ellos se referían a cantar con acompañamiento de música. En el libro de Salmos, esta es la puerta de entrada al templo de loor y de oración. Salmos 29, vamos a buscar versículo 2. En Salmos 29, versículo 2, vamos a ver el tema central en este libro, que es la adoración. 29:2 dice lo siguiente: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, observemos que el libro de Salmos ocupa el centro de la Biblia y su tema es la adoración. La iglesia debe adorar a Dios, así como la adoración es el tema central en el libro mayor de la Biblia, que ocupa este libro, exactamente en el centro está. También la adoración debe ocupar el lugar central en la vida del Hijo de Dios y en la vida de la iglesia y del creyente en particular. La adoración es central. Si yo quiero amar a Dios, si yo quiero honrarlo, obedeciendo sus mandamientos, es importante la adoración. Pues si yo no lo adoro, no tengo interés para nada de ser fiel a su palabra. Por eso justamente, hermanos, adorar a Dios es un imperativo. No es condicional a si quiero hacerlo, lo hago, o si tengo tiempo. Debo adorar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto está en Mateo 4:10. Aún así, muchos confunden lo que es adoración con un momento de oración. Para otros, la adoración es vivir estático, contemplativo, dejar que los sentidos se pierdan allí y se dispersen y la mente en blanco. Hermanos, la Biblia no dice eso. Eso no es adoración. Adoración se manifiesta sobre todo en el servicio que rendimos a Dios. Adoramos a Dios cuando nos postramos en oración. Y adoramos a Dios cuando le tributamos loor, el loor que es debido a nuestro Dios. Y lo adoramos a Dios cuando devolvemos de lo que es parte de Dios por derecho que le pertenece a través de los diezmos, las ofrendas. Adoramos a Dios cuando impartimos su palabra. Adoramos a Dios cuando estamos en lo alto del monte disfrutando de las bendiciones materiales. Y también lo adoramos a Dios cuando estamos en el fondo, allá.
aprendiendo a vivir sin las bendiciones materiales. Y eso es un momento difícil en la vida del Hijo de Dios. Pero sin embargo hay que adorarlo también allí. Adorarlo a Dios cuando reconocemos la soberanía de Dios y aceptamos cual sea su voluntad. Y hermanos, la iglesia fue llamada para adorar a Dios. Ante todo, la iglesia debe adorar a Dios. Y a medida que adoramos, nos tornamos más semejantes al objeto de nuestra adoración. Finalmente, reconocemos fácil, o mejor, bien fácil reconocemos a aquellos que veneran el alcohol o la droga, aquellos que veneran la moda. Lo reconocemos fácil, es muy sencillo eso. Y hermanos, en Génesis 1:27 dice que somos hechos a imagen de Dios y semejanza. Ese es el ideal de Dios para tu vida y para la mía. Ser semejantes a Dios. Pero sabes, esto es difícil. Es tan difícil que muchos de nosotros, en vez de procurar ser semejantes a Dios, intentamos crear un Dios semejante a nosotros. Yo no soy ningún modelo para que Dios se parezca a mí, ni ustedes. Miren, en vez de procurar ser semejantes a Dios, intentamos crear un Dios semejante a nosotros. Es bien más fácil tornar a Dios parecido a nosotros a que nosotros seamos semejantes a Dios. Qué interesante que nos asemejemos a Dios. Qué interesante que tomemos en serio las palabras de Cristo, las de Dios, cuando dijo que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Qué interesante que tomemos en serio estas palabras, las pongamos en práctica, porque Dios, saben, desea adoradores fervorosos que de día en día sean transformados a imagen y semejanza de Dios. Dios, el Dios a quien servimos, en la propia santidad. Y espera que nosotros, sus adoradores, seamos santos. El Dios que servimos es el propio amor y espera que nosotros, sus hijos, seamos adoradores amorosos. El Dios que servimos es la propia generosidad. ¿Y qué espera de nosotros? Que seamos adoradores generosos. Hermanos, nos tornamos semejante a Dios a medida que lo adoramos, a medida que compartimos con Dios momentos importantes con Él, que escuchamos su consejo a través de la palabra, que le hablamos y esperamos que nos conteste en la oración, que compartimos la palabra con aquellos que necesitan, y ahí estamos adorando. Y sigue diciendo, el que el rostro de Moisés pasó a brillar después de un periodo que permaneció en la presencia de Dios. Qué hermoso que nosotros, cuando salgamos de haber estado adorando a Dios, salgamos dando testimonio de que nuestro Dios está con nosotros. Como Moisés, reflexionemos sobre la gloria de Dios y seamos transformados por medio de la adoración. Hermanos, Dios quiere que nos transformemos, pero a través de la adoración. Dios espera que cada mañana lo adoremos, orando, estudiando, viviendo lo que estamos estudiando, consagrando nuestras vidas y hablándole a otros de Cristo. Hermanos, mi deseo en esta mañana que seamos mejores adoradores, que consagremos nuestras vidas a Cristo. Que Dios nos bendiga.
Para culminar con este bendecido culto, lo vamos a hacer entonando las estrofas del himno 156, a Cristo coronad, y nos vamos a poner de pie. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, el signo de honor, al Rey de gloria y paz, glorias y bondad, y por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclama los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, honor eterno tributa de todo corazón. Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa de oración, por darnos la libertad de poder adorarte, Señor, todavía en paz, en tranquilidad. Gracias porque nos diste, Señor, la oportunidad de poder escuchar tu palabra en esta mañana. Perdona nuestras faltas, Señor, cometidas. Tú sabes que cada día queremos ser mejores hijos adoradores. Pero ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, Señor, a poder servirte como hijos fieles, esperando, Señor, esa venida que pronto será. Bendice tu palabra en el mundo entero, bendice tu obra, bendice las actividades de este día todavía que quedan por terminar. Que, Señor, podamos ser siempre fieles a tu palabra y cumplir lo que tú dejaste para cada uno de nosotros. Perdónanos y ayúdanos a ser, Señor, fieles en tu día bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y entonaremos a continuación Que Dios te guarde bajo el número 38 para el regreso a nuestros hogares. Que Dios te guarde donde quiera estés, que te proteja con su tierno amor, guíe tus pasos por doquiera vas, que Dios te guarde al separar.